Muy bien, pues nada, bienvenidos. Crucemos los dedos. Y no, si te parece, vamos a la primera porque hay gente nueva seguramente. Total, son 5 minutos y prometo ser conciso, o todo lo conciso que pueda, y ir un poco ilustrando. Como decía, ayer, bueno, en primer lugar, bienvenidos. Doble bienvenida a los que estuvisteis ayer. Y a los nuevos, pues bienvenidos. Ayer empezamos a hablar, nada, 3 minutines, o sea que no os habéis perdido gran cosa. En cualquier caso, pues vamos para no perder el hilo y el contexto, pues vamos a empezar desde el principio, si os parece. Entonces, vamos a hablar eh, sobre todo al final de biodiversidad, pero digamos que el título de la charla de esta tarde pues tiene que ver con los parques nacionales, ¿no? A los que vamos a llegar enseguida. Y hablando o para poner en contexto los parques nacionales y sobre todo la biodiversidad, comentar que, bueno, pues en el año 92 se creó en Europa una red, una gran red de espacios naturales protegidos, para proteger sobre todo eso, la biodiversidad, ¿no? Y que no se pierda, para conservar esa biodiversidad que tenemos en Europa y que es altísima. Y esa red, que es una red muy grande, es tan grande que es la mayor del mundo, como red de áreas protegidas, que son casi 1.200.000 kilómetros cuadrados. En su parte terrestre, que son 788.000 kilómetros cuadrados, es algo así como el 18% del territorio de Europa, está protegido. Son todas esas manchitas verdes que veis en el mapa, que como veis hay mar y hay tierra, están en las dos zonas, ¿no? Al final estamos hablando de una gran red de 27.000, más de 27.500 espacios naturales protegidos, que es la red Natura 2000 y que, como digo, se crea en Europa en el año 92, en principio sin mucho ruido, ¿no? Y para hacer un desarrollo más activo de lo que es la red, bueno, pues se estableció la declaración del Teide, en el Parque Nacional del Teide, en el año 2002, para reafirmar ese compromiso de impulsar activamente la red Natura 2000. ¿No? Que es verdad que sigue siendo bastante, no sé si confuso, desconocida o, bueno, quizá mejorable en cuanto a comunicación, pero bueno, para eso estamos aquí, para intentar llevar esto, nunca mejor dicho, a las casas, ¿no? Que es donde estamos todos confinados. Y hablando de confinamiento, ayer empecé también comentando que, bueno, pues desgraciadamente la situación en la que estamos, cada uno en su casita, todo esto pasará, afortunadamente, esperemos más pronto que tarde, pasará, podremos salir, podemos retomar la vida normal, reincorporarlos a seguir enamorándonos de la naturaleza. Y cuando ese paso se dé, el primer paso, el primer escalón, no nos dejarán subir al segundo, que será fuera de España, el primer escalón será España, ¿no? Nos tendremos que mover por el territorio nacional. Y ayer decía que, bueno, pues puestos a elegir, tenemos la fortuna de estar en un muy buen escalón, ¿no? De tener un muy buen jardín para salir a dar el paseo, que es España como el territorio a nivel de naturaleza. Fijaros, ahí tenéis unos datos, el 21% de los visitantes dan importancia a la red Natura 2000, a nivel europeo, ¿vale? A la hora de elegir un destino, que mueve a día de hoy entre 50.000 y 90.000 millones de euros al año como gasto asociado al turismo, y que representa 5 millones de puestos de trabajo en Europa, que no está nada mal. Esto es las cifras a nivel europeo, de esa gran red, ¿no? Pero dentro de esa gran red europea, ¿qué representa España? Pues, hombre, España está en el podium y además en la parte de arriba, ¿no? Podríamos decir, sin temor a equivocarnos, que es probablemente el país con mayor biodiversidad de Europa, con seguridad de Europa occidental. Y probablemente están los griegos también con mucha biodiversidad, en fin, hay otros países, ¿no? Muy potentes, pero digamos que España está sin duda arriba, ¿no? Fijaros, aportamos el 18% de la red Natura 2000 está en España. Materializado en 2.000 y pico espacios naturales protegidos, que ahí los tenéis, ¿vale? ¿Y cuáles son los espacios naturales que integran la red Natura 2000? Pues bien porque sean lugares de importancia comunitaria, ahí tenéis los que hay en España, 1.467, o bien porque sean zonas de especial protección para las aves, o las dos cosas, ¿vale? Como se suele decir, si son las dos, pasan directamente a la final, ¿no? Bueno, pues en cuanto a biodiversidad, la biodiversidad, me imagino que sabéis, si no os explico muy rápidamente, se mide sobre todo, cuando hablamos de biodiversidad, se mide sobre todo a tres niveles.
¿sí? Que es ecosistemas, a nivel especie y a nivel genético. Esos son los 3 escalones donde se puede o se estudia la biodiversidad, ¿no? Y por encima de los ecosistemas, incluso, habría estas grandes regiones biogeográficas de Europa, que hay 9 en toda Europa y que en España tenemos 4. La Mediterránea, que es la más amplia, por estar donde estamos, la Atlántica, la Alpina y la Macaronésica. Luego os explicaré qué son estas, muy rápidamente. Pero deciros, datos asociados a la biodiversidad en España para que nos situemos respecto a Europa. Estamos hablando de que tenemos 85.000 especies, entre flora y fauna, 85.000 especies de estos grupos, ¿no? De esas 85.000 especies, estamos hablando que de toda la fauna europea, en España reside más del 50% de las especies animales. Más de la mitad de los animales que hay en Europa están en España. Y en cuanto a flora vascular, las plantas superiores, es el 80%. La importancia es tal que tenemos el 30% de los endemismos europeos, están en España. Ese 5%, perdón, más del 50% de las especies a nivel europea, decía, de fauna, representan el 5% de las que hay en el mundo, que no está nada mal. Y bueno, pues con la directiva Hábitat, que es la que tiene que ver esto con Red Natura 2000 y todas estas cosas, pues se establecieron una serie de hábitats terrestres que llaman de interés comunitario. Bueno, pues tenemos el 54% de todos los hábitats que hay, que son 240 casi, ¿no? En España tenemos 121, si no recuerdo mal. Bueno, por daros otros datos en cuanto a... Y luego ya en el escalón de abajo, en el segundo puesto, pues que no está nada mal, hay dos. Uno lo tengo bastante claro, y es que somos el segundo país de Europa con más montaña, con toda la biodiversidad que eso implica, después de Suiza. Y el segundo, que no lo tengo tan claro, pero bueno, los datos están ahí y yo os los cuento, es que somos el segundo país de Europa también con más bosques, detrás de Suecia, en este caso. Es una especie de Eurovisión de la biodiversidad. Bueno, si me permitís la comparación. Por daros algunos datos, el ecoturismo a día de hoy representa el 6% del gasto directamente relacionado con el turismo en España, que no es poco porque somos, como sabéis, uno de los principales destinos turísticos del mundo. Bueno, pues el 6% del gasto turístico en España está asociado al turismo de naturaleza. Ahí tenéis la revista que tengo el placer de dirigir y que hago con otros compañeros, como José Arcas, que es el director artístico, Manuel Sobrino, el naturalista cojo, que hace sus reportajes en silla de ruedas, en fin, Natura HD, hoy en día reconvertido y como empresa, como empresa audiovisual, de lo más potente que hay no hay en España, sino en el mundo. En fin, ahí tenéis, os pongo esa imagen para que veáis un poco al hilo de lo que comentaba antes, que como nos va a tocar en ese primer peldaño viajar por España, bueno, pues vamos a iniciar una campaña que será Ecoturismo por España, y en el ecoturista.com podéis encontrar, aparte de los blogs de EcoWildlife y la escapada del turista occidental, que ya conocéis, en el ecoturista.com podéis encontrar destinos, ideas de viajes para poder hacer y leer ahora que estamos todos confinados en casa, ¿no? Pero en cualquier caso ahí encontraréis ideas. Bueno, pues vamos al kit de la cuestión. Parques nacionales de España. Tenemos 15, ¿vale? Dentro de la Red Natura 2000, son parte de esas manchitas, ¿no? De hecho, muchos de estos parques, de los parques nacionales, pues lógicamente, pues son además zonas de importancia comunitaria, son zonas de especial protección para las aves, en fin, estamos hablando lógicamente, de los pesos pesados de la biodiversidad, ¿no? Un parque nacional, precisamente, lo que pretende es proteger y conservar la biodiversidad existente en un ecosistema representativo del país en el que está, ¿no? Entonces tenemos representantes de todo tipo de naturaleza a nivel de flora, a nivel de fauna y a nivel de geología, ¿no? Que se traduce en paisajes cuando incorporamos los tres, ¿no? Bueno, pues tenemos, como veis, 15 parques nacionales, ahí los tenéis. Bueno, bien repartiditos, no están repartidos al azar, sino como digo, por peso específico en la naturaleza y en la biodiversidad. 12 de los 15 son terrestres y tenemos 3 que son marítimo-terrestres, ¿vale? El marítimo-terrestres, los 3 que tenemos, es el archipiélago de las
islas atlánticas de Galicia, tenemos el archipiélago de Cabrera y tenemos Timanfaya. El resto son terrestres. Bueno, tenemos, como decía, aparte de estar a la vanguardia en la biodiversidad europea y mundial, pues tenemos una red de parques nacionales con mucha historia. Es una red pionera. A día de hoy son 15, esperemos que pronto se sume alguno más. Eso te iba a preguntar, Alfonso. Me han chivado hace un rato que el Pinsapar de Cádiz lo van a hacer Parque Nacional. No el Pinsapar, de hecho estaba bastante avanzado, pero bueno, digamos que ahora está todo muy en stand-by, ¿no? Pero sí, es verdad que la Sierra de las Nieves en Málaga... Sierra de las Nieves de Málaga, sí. Eso es. Que es una gran montaña caliza, pero es verdad que alberga las mejores representaciones, aunque hay más fuera de ahí, todas en Andalucía, todas en esa zona de Cádiz-Málaga, pero alberga las mejores manchas del abeto pinsapo, que es, digamos, la bandera para que sea parque nacional. Es un tipo de bosque delicioso para caminar, es un bosque de abetos único, más propio del norte de África que del sur de España, de hecho solo queda ahí, y entonces como enclave relicto de pinsapos, con otros muchos valores, como digo, no solamente esos, pero es probablemente el próximo, ¿no? Así que, bueno, cruzaremos los dedos para que sean 16 dentro de poco. Espera, si volvemos a la de antes, yo te voy indicando si quieres, deciros, la red es una red pionera, ¿vale? Tenemos más de 100 años de historia como parques nacionales. La ley de parques nacionales es del año 1916 y 2 años después se declararon los 2 primeros parques. El primero fue la montaña de Covadonga, que hoy en día es Picos de Europa, y el segundo fue el Valle de Ordesa, que hoy en día es Ordesa y Monte Perdido, y que no solo engloba Ordesa, sino que incluye pues, la Garganta de Escuaín, el Cañón de Añisclo y el Valle de Pineta, ¿no? Bueno, en cualquier caso son destinos impresionantes, ¿no? Se han ido sumando varios, hasta el último, el más reciente, que es del año 2013, que es la Sierra de Guadarrama, el Parque Nacional de la Sierra de Guadarrama, entre Madrid y Segovia, y que será uno de los que me pararé un poquito más adelante, pero sí, quería lanzaros una breve, para hacer un poco más dinámica, lanzaros una primera pregunta, ¿no? Por el chat, os animo a que os mojéis. ¿Cuál es el más grande de los parques nacionales que tenemos? Igual tiene truco la pregunta, ¿eh? Vamos a dar, nada, 30 segundos para quien se anime a chatear y opinar cuál es el parque nacional más grande. Mientras chatean te doy la noticia. Ya sabes que nosotros en Doñana, que mañana va a hablar Antonio Lancho, mañana es una ponencia muy diferente. Alfonso es más catedrático, Bueno. tocando el terreno, pero vamos a hablar con alguien que ha nacido allí dentro del parque y vamos a hablar de Doñana. Entonces, dentro de esos productos que nosotros estamos lanzando, ya sabéis que nosotros en el Coto de Doñana tenemos un acuerdo con la única propiedad privada que hay dentro del parque y hacemos un safari, entre comillas, lo de safari, por dentro del coto en exclusiva, donde solo podemos entrar nosotros. Pues no sé si definitivamente la Sierra de las Nieves va a ser parque nacional, pero ya tenemos un acuerdo también para extender ese viaje del reino del lince y orcas y linces que hacemos todos los veranos, que hace Parque Nacional de Doñana, Parque Natural del Estrecho, y ahora lo alargamos hasta el Parque Natural Sierra de las Nieves, o futuro Parque Nacional Sierra de las Nieves, también en una finca privada preciosa en medio del Pinsapar. Bueno, pues he visto que se ha animado bastante la gente, que eso siempre es de agradecer. Por lo que me ha parecido ver, creo que la ganadora ha sido Yolanda, porque el Parque Nacional tenía truco, de hecho era un parque muy pequeñito, pero lo han ampliado recientemente, nada más y nada menos que ha multiplicado pues, por 10 su superficie, con lo cual el archipiélago de Cabrera es el parque nacional más grande que tenemos, con cerca de 90.000 hectáreas. Eran 10.000, eran 9.000 y pico hectáreas, y con esa ampliación, sobre todo marítima, para proteger la enorme biodiversidad que tiene marítima, Cabrera, todas las islas, no solo Cabrera,
El archipiélago de Cabrera es hoy en día el parque nacional más grande que tenemos, seguido de Sierra Nevada, seguido de Picos de Europa. Esos tres serían los por orden de tamaño, ¿no? Bueno, una nota, digamos, para haceros partícipe, ¿no? Y la segunda la voy a responder en la siguiente diapositiva. ¿Cuál es el más visitado? También tenéis 20 segundos. En este caso yo creo que es más fácil. ¿Cuál sería el más visitado? ¿O cuál es el más visitado? Hay mucho aficionado aquí al monte. Bueno, hay uno que ha contestado, se llama Francisco Ruiz, que yo no le he visto nunca unas botas de montaña, siempre va en traje, pues no sé por qué ha contestado Teide, pero vamos, ya me lo explicará él. Bueno, parece que hay mayor unanimidad con esta respuesta y efectivamente, como muchos apuntáis, es el Teide. En la siguiente diapositiva vais a ver los datos de visitantes del Teide. Es verdad que, bueno, pues desgraciadamente ahora mismo pues esta racha o esta tendencia que se venía estudiando desde el año 96, que es cuando se tienen registros de visitantes en los parques nacionales, pues lamentablemente con esta situación en 2020 no se incorporará a la estadística, me imagino. Ahí recoge la tabla en 2017, ¿vale? Los de 2018 pues estarán a punto de publicarse ya, los datos oficiales, aunque sí se sabe ya por estudios que han hecho desde Canarias, que el Teide, que es el más visitado de España, de Europa y uno de los más visitados del mundo, con casi 4,5 millones de visitantes al año, que no está nada mal. En cualquier caso, fijaros, para que veáis el tirón que tienen los parques nacionales, desde los últimos 10 años, siempre la media ha sido de 10 millones de visitantes. También es verdad que ha coincidido sobre todo con la salida de la crisis y con otro aspecto muy importante. Fijaros dónde la flecha o la curva se dispara hacia arriba, ¿no? Coincide con la declaración también del Parque Nacional de la Sierra de Guadarrama, que de hecho es el segundo más visitado, con 2 millones, creo que el último dato habla de 2 millones casi 700.000. Antes de que fuera Parque Nacional de la Sierra de Guadarrama ya había más de 2 millones, cuando era la Pedriza, ¿no? y la cuenca alta del Manzanares. Bueno, pues efectivamente ahí tenéis esos datos que nos sitúan en el contexto del tirón que tienen los parques nacionales para los españoles y para mucha gente que viene de fuera en busca de nuestra naturaleza. Y bueno, pues lo que vamos a hacer a continuación es hacer un repaso muy rápido por la biodiversidad. Os decía, antes os comentaba lo de las regiones biogeográficas. Ahí tenéis la leyenda a la izquierda, ¿vale? La manchita roja son los parques y por colores, la mayoría son con esa mancha gris que es de la región biogeográfica mediterránea, lógicamente. La macaronésica serían los Canarios, que comparten región pues, con las islas, con Madeira, con Cabo Verde, ¿vale? La franja atlántica, obviamente, es la franja de arriba, y tenemos también la alpina, que esa ya está restringida a los dos parques que tenemos en los Pirineos, ¿no? Nos vamos a centrar en un recorrido por la biodiversidad y vamos a hacer aprovechando y abusando de la naturaleza tan espléndida que tenemos en España y que estáis viendo, vamos a hacer un recorrido desde la alta montaña hasta el mar. Es un poco donde nos vamos a parar. En la siguiente diapositiva vamos puedes avanzar otra, por favor, para detenernos en los viajes, los recorridos más habituales que se suelen hacer desde que Wildlife, en algunos de los parques que están sobre todo, como bien sabéis, hoy vamos a centrarnos, voy a ir bastante por encima, en los parques que son más bien del centro y del sur, ¿no? Buscando esa biodiversidad mediterránea, ¿no? Que es lo que nos hace sobre todo diferentes, ¿no? Y ahí hay diferentes recorridos, ¿no? En función de los días, en función de la disponibilidad que tenga la gente para viajar, ¿no? Agrupamos unos, agrupamos otros. Ahora os explicaré, iremos en esos que estáis viendo, en estos 4 nos vamos a detener. Y hay uno que se ha colado ahí, que lo he colado ahí, que pone Sierra de Andújar, que no es parque natural, pero que da mucho juego, porque es un sitio que no es parque nacional, perdón, es parque natural, pero que da mucho juego porque tiene una biodiversidad muy, muy, muy importante, ¿no? Da juego sobre todo cuando los viajes o el tiempo para viajar no da a lo mejor para llegar hasta abajo, hasta Doñana, o si se hace Sierra de Guadarrama, Monfragüe, Doñana, o bien se puede hacer
Sierra de Guadarrama, Tablas de Daimiel, Andújar, porque más o menos podemos encontrar cosas, cuando digo cosas voy a especificar, en concreto un animal que es el lince, ¿vale? O el águila imperial. El resto no, para eso está Doñana y hay que ir a Doñana. Pero en Andújar sí podemos encontrar linces. Entonces nos da ese espacio natural, que es un parque natural, pero comodín en los viajes, ¿no? Entonces ahí veis un poco los habituales. Y ahora vamos a hacer un recorrido muy rápido por de encima de cada uno de esos 4, que, como digo, podemos ir combinándolos en función de los días de desplazamiento. También hay un programa muy chulo, que es el de los Big Five. No sé si estuvisteis hace la semana pasada, en la anterior, creo que fue, ya se me mezclan, pero creo que fue la anterior cuando hice la presentación de los Big Five, de África, en este caso, pero en España también tenemos. Ahí tenéis, ahí atrás tenéis uno de los Big Five, el águila imperial, de los Big Five en España. ¿Vale? Es el oso, es el lobo, es el lince, es el águila imperial y sería el quebrantahuesos, ¿no? Y buscando esos 5 grandes, también hacemos viajes de una semana, donde ya hay, cuando hablamos de osos, lógicamente, pues ya hay que tirar hacia arriba, entonces nos acercamos a la cordillera cantábrica, vamos a buscar lobos a la Sierra de la Culebra, intentar observarlos, ¿verdad? Bueno, son otras combinaciones, pero ahora nos vamos a centrar en la Mediterránea. Así que vamos a hacer esa primera parada en la Sierra de Guadarrama. Muy rápidamente os cuento, la Sierra de Guadarrama, ese sería un poco el ecosistema o el por qué es parque nacional. De hecho, cuando era un borrador todavía, antes de ser parque nacional, uno de los nombres propuestos era el Parque Nacional de las Cumbres de la Sierra de Guadarrama. ¿Vale? Quizá por largo, seguramente por largo, se quedó en la Sierra de Guadarrama. Pero lo que se pretendía proteger es ese paisaje, que es lo que lo hace diferente, de la alta montaña mediterránea. En la siguiente podéis ver, como os decía antes, es 2013 cuando se declara, podéis ver esos principales valores, ¿no? Los asociados a las cumbres de la alta montaña mediterránea, que son esos circos y esas lagunas glaciares, esa es la laguna de Peñalara, la que salía en la foto, y los roquedos graníticos. Destaca sobre todo uno, que es el gran batolito que se llama granítico de la Pedriza, ¿no? Esa raya que veis en el mapa que divide en diagonal es la separación entre Castilla, León y Madrid, ¿vale? A la izquierda del mapa estaría Castilla-León, o lo que es lo mismo, Segovia, que es la parte que toca dentro del Parque Nacional. Más o menos, el Parque Nacional, el 60% de la superficie está en Madrid, el 40% está en Segovia. Y sobre todo, ¿por qué es importante el parque? Os decía, por esos paisajes de cumbres de alta montaña, ¿no? Pero no solo por eso, también por los bosques de pino, enormes bosques de pino silvestre, pino de balsaíno o pino rojo que se llaman, y los robledales. Y luego hay animales muy importantes, ¿no? Hay una población muy importante de cabra montés, aunque la más importante está en Sierra Nevada a nivel mundial, pero es una subespecie diferente a la que hay en Gredos y en la Sierra de Guadarrama, ¿no? La mariposa isabelina, que es una mariposa nocturna preciosa, que se descubrió ahí para la ciencia, en la Sierra de Guadarrama, y que os animo, si no la tenéis en mente, no he traído ninguna foto, pero lo buscáis, mariposa isabelina, preciosa, muy bonita, verde, espectacular. Y sobre todo a lo que vamos también es a lo último que pongo ahí abajo, que es el lobo ibérico, ¿vale? Como ha llegado y se ha quedado en la Sierra de Guadarrama, se ha quedado a criar el lobo. En las siguientes imágenes vais a ver paisajes de la Sierra de Guadarrama, ese paisaje granítico a la derecha de la Pedriza, a la izquierda las cumbres, con ese paisaje precioso amarillo del Piorno en flor. Y ahí tenéis el protagonista que nos lleva normalmente a las paradas en la Sierra de Guadarrama cuando queremos ir hacia el sur. Si queremos ir a ver lobos, normalmente vamos directamente a la Culebra para luego seguir a por el oso, ¿no? Pero en la siguiente veréis la imagen de paisajes de Sierra de Guadarrama buscando lobos. Se hace en la parte de Segovia, como empresa turística, perdón, como actividad turística, se realiza en la parte de Segovia, ¿no? Bueno, siguiente parada que podríamos establecer sería el Parque Nacional Monfragüe. Ahí yo creo que tenéis el porqué del parque, en esa silueta majestuosa del mayor de los buitres que tenemos en Europa, que es el buitre negro. Fijaros, es un animal que de punta a punta son más de 2,80 metros lo que mide, de punta a punta del ala, de envergadura ala. Y es sobre todo, alberga la mayor población mundial en el área de distribución del buitre negro.
En la siguiente diapositiva os vais a ubicar un poco también como antes, un poco por qué es importante, ¿no? El Parque Nacional de Monfragüe. Es en el año 2007 y se declara, sobre todo, bueno, como ecosistema, porque es decir, hemos empezado en la alta montaña, ahora vamos a parar en la montaña, ¿vale? Y es el bosque mediterráneo mejor conservado y más grande que existe en el mundo, ¿no? Entonces, por eso es Monfragüe Parque Nacional. De la mano, o precisamente porque está ese bosque mediterráneo, está esa población enorme de buitre negro, seguramente aproximadamente de 350 parejas reproductoras. Pongo ahí Sierra de San Pedro, que está muy cerquita, en Extremadura también, y que hay otros tanto, también un volumen similar de parejas de buitre negro. Otro parque nacional, que es Cabañeros, alberga la segunda población mundial de buitre negro. Y el otro gran protagonista, que son las rapaces, hay un protagonista en forma de agua, que es el río Tietar y el río Tajo, en Monfragüe, y el otro gran protagonista son las rapaces, ¿no? El buitre negro, pero luego sobre todo el águila imperial y el alimoche. Y luego destaca una población muy importante de cigüeña negra y de ciervo común. Vamos a ver unas fotos de lo que es, ahí tenemos al protagonista. Fijaros ese aspecto que tiene de fraile, ¿no? De monje. De hecho, le llaman también buitre franciscano o buitre monje, que es el buitre negro. Este es un buitre común, pero sí ese paisaje de roquedos, también muy característico. Los que hayáis estado allí, me imagino que os sonarán las siguientes imágenes, porque es, bueno, esto en este caso es una cigüeña negra metida en una corriente térmica junto a un buitre leonado, un buitre común, ¿no? Una foto curiosa. Este es paisaje de dehesa. El bosque de Monfragüe está más cerrado, pero también hay mucha dehesa, un sitio espectacular. Y este es el paisaje, yo creo, más también la foto típica de Monfragüe, sobre todo la de la izquierda, que es el Salto del Gitano, esas portillas, ese es el río Tajo. Esa portilla, a la derecha, arriba tendríamos la del Tietar, el equivalente, y en esos riscos de roca, ahí anidan de todo. Anida, bueno, pues sobre todo están ahí los buitres leonados, el negro es de bosque, anida en los árboles, pero muy cerca de ahí también están las águilas imperiales, hay búho real, en fin, alimoches, que es otra de las especies emblemáticas que hay en el Parque Nacional. Y abajo tendríamos también en la foto de abajo es el Tajo desde un mirador precioso que es Cerro Gimio. Vamos a ir un poco para ir, eso es, el siguiente parque, que sería el parque de las tablas de Daimiel. Las tablas de Daimiel, esta sería la foto, bueno, tradicional de las tablas de Daimiel, pero en la siguiente diapositiva vais a entender por qué las tablas de Daimiel son parque nacional. Las tablas de Daimiel, que lamentablemente están en una situación muy complicada, es parque nacional, bueno, sobre todo porque, como os decía al principio, tiene que representar un ecosistema único, exclusivo de la península ibérica. Y en este caso son las tablas fluviales, que hoy en día pues están muy machacadas por la extracción, sobre todo, de los acuíferos, pero que antiguamente estaban muy extendidas, ¿no? De hecho, hay una reserva de la biosfera, una reserva de biosfera que se llaman ahora, que es la Mancha Húmeda, y donde están las lagunas de Ruidera, las lagunas de Miguel Esteban, de Lillo, Pedro Muñoz y las tablas de Daimiel también. Es decir, un poco para que lo veáis en contexto. Pero sí era un ecosistema de tablas. Las tablas no es ni más ni menos de aquellos sitios en la Mancha donde los ríos, ante la falta de desnivel, dejaban de avanzar, de correr, ¿vale? Y se extendían y formaban esas tablas fluviales, ¿no? Vamos a ver un poco imágenes más adelante. Aquí tenéis, bueno, pues un ejemplo de dos ríos. Fijaros aquí, este gráfico lo puse primero para que veáis que el Parque Nacional está alimentado sobre todo por lo que llueve, pero eso filtra y va al acuífero 23, ¿vale? Las lagunas de Ruidera sería el 24, y eso es lo que nutre, y es lo que hace que, como los ojos del Guadiana, aparezcan o desaparezcan, ¿no? Cuando está lleno el almacén de agua por abajo, sale, si no, pues no afloran y hay una superficie prácticamente seca, aunque es verdad que la prensa parece que va buscando la foto de las tablas secas cuando normalmente hay zonas donde siempre hay agua, ¿vale? Y precisamente ahí hay una biodiversidad brutal, así que os recomiendo a que vayáis en cualquier época del año a las tablas de Daimiel. Bueno, por no enrollarme mucho, podemos ir avanzando, si te parece, a la siguiente.
¿vale? Sí, un poco la zona de uso público, esta sería la zona donde más se conoce, de las tablas de Daimiel, que se nutre de ese agua dulce, sobre todo, además la que aporta el río Guadiana, y el río Cihuela, que trae agua salada. Es esa mezcla curiosa y ese aporte lo que va a marcar la diferente vegetación del Parque Nacional, ¿no? En las siguientes, ahí veis un poco el uso público, que realmente son 4 o 5 itinerarios los que hay para visitar, donde se concentra todo el mundo en torno al agua, ¿no? En la zona de las tablas de Daimiel. Y por mencionaros, pues bueno, algún tipo de vegetación, sin entrar en mucho detalle, sí hay una planta, un tipo de flora, mejor dicho, en la que me quiero detener, ¿vale? Que sería, bueno, digamos, si hacemos una catena, una especie de análisis de más bajo a más alto gradiente altitudinal de la catena de la vegetación, las tablas y los tablazos, que serían esas imágenes, ¿vale? Y sí hay a nivel de flora, que son las praderas de ovas. Las ovas son eso que se ve en la foto de la derecha, abajo, y que son esas algas, ¿vale? Podrían ser, para que me entendáis, algo así como la posidonia de importante en el mar. La posidonia no es un alga, pero quiero decir, algo así como la posidonia, en lo que representa la biodiversidad, ¿vale? Pues así de importantes son las ovas en el ecosistema de las tablas fluviales, porque es de lo que se alimentan las aves acuáticas, sobre todo, ¿no? Las anátidas. Y la razón de ser de muchas de las aves, que sobre todo es célebre por las aves, el Parque Nacional, pues se alimentan sobre todo de esas ovas. Vamos a ir a la siguiente para pasar, bueno, no me quiero detener mucho, imágenes con vegetación asociada. Aquí sí me voy a parar en ese tipo de árbol, ¿vale? Que son los taráis, unos árboles curiosos, que se retuercen, ¿no? Ahí cuando van envejeciendo. Es un paisaje muy chulo. No son grandes árboles en cuanto a altos, pero sí es un paisaje muy chulo, que se puede uno recorrer, pues por ejemplo, en el itinerario de la Isla del Pan o alguno de los que hay. Y bueno, prácticamente también es la única sombra que vamos a encontrar en las tablas de Daimiel, pero sí, los taráis es un tipo de árbol muy, muy asociado, ¿no? A las tablas, al ecosistema. Y bueno, ahí tenéis algunos de los bichitos por los que uno cuando va o vamos a las tablas de Daimiel intentamos ver, ¿no? Y localizar. Desde anátidas, sobre todo, garzas, en fin. La flora es muy abundante, muy diversa. Bueno, vamos a seguir. Decía, quería hacer en esta parada, la siguiente va a ser Doñana, pero decías tú lo del catedrático antes, catedrático el que viene, el que va a venir, que no hay nada como nacer en Doñana y estar ahí cada día. Eso sí que es una suerte, y un abrazo, por cierto, para Antonio Lancho. El Parque Natural de la Sierra de Andújar. Digo, voy a explicar esto porque igual en Doñana seguramente pasaré muy por encima, porque mejor Antonio que yo para explicarlo. Parque Natural de la Sierra de Andújar es un poquito la imagen típica, ¿sí? Pero vamos a desglosarla un poquito más. Es un parque natural, no nacional, pero sí con una biodiversidad muy potente, porque tiene 3 de esos animales, de esos 5 grandes: el águila imperial, el buitre negro y el lince, ¿vale? De hecho, tenía 4, el lobo. Este fue el último parque donde vivieron los lobos de Sierra Morena, y bueno, pues es de esperar que probablemente sea también, a lo mejor, quién sabe, si el primero al que vuelvan cuando regresen, que regresarán y van avanzando hacia el sur, el lobo. Así que igual ahí van a tener 4 de los 5 grandes, ¿no? Bueno, es un parque triangular, parece un colmillo, es un triángulo, es la mancha verde, ¿vale? Sobre todo es un parque son terrenos privados, más que públicos, entonces por eso no tiene el uso público que suelen tener otros parques, ¿no? Pero vamos a avanzar un poco. ¿Y por qué es importante el Parque Natural de la Sierra de Andújar? Bueno, aquí no me voy a detener mucho, ya os lo he explicado un poco la ubicación, ¿vale? Tiene sobre todo el 21% son bosques de pino, y el parque natural es un bosque mediterráneo de media montaña, parecido, pero muy diferente también, a Monfragüe, ¿vale? Pero sí es la mejor representación de este tipo de bosque mediterráneo, que hay en Sierra Morena, eso sin duda, ¿no? Entonces, como digo, 21% pinos. La siguiente, vamos a ver sobre todo los bosques de encina, de alcornoques, de quejigos, de melojos, de ese bosque mediterráneo potencial, ¿no? Lo que normalmente en condiciones normales habría. Y ahí tenemos al protagonista de ese bosque, que es el lince. Y el protagonista está ahí porque ese es su hábitat, el que más le gusta en la Sierra de Andújar, que son
esos bolos que se llaman allí, que son las formaciones de granito. Y donde a veces, aquí se ve muy bien, pero a veces para encontrar el lince con esas manchitas entre los bolos de granito, cuidado, hay que, pero para eso vamos con los mejores guías locales. Siempre, siempre, siempre vamos con guías locales, que son los mejores, fundamental. Hay que practicar verdadero ecoturismo, y más en estos tiempos que nos van a venir. Hay que salir por España, y quería comentarlo antes, se me ha pasado, aprovecho para comentarlo. Hay que salir por España, pero siempre contratando, por favor, a los guías y a los profesionales locales en los territorios, que son los artífices de que ese animal y tantos otros estén ahí cuando queramos ir a verlo. Son sus principales valedores. Nosotros vamos un fin de semana al año, ellos están ahí todos los días y son los que hacen posible que cuando ese fin de semana queramos ir a verlo, pues estén, y además, con suerte y de su mano, los consigamos ver. Así que todos los viajes que hacemos siempre con guías locales. Y es lo que quería animar a hacer: ecoturismo por España, pero con guías siempre profesionales. Bueno, paisajes asociados a ese bosque mediterráneo. Vamos a seguir avanzando. Imágenes, aparte del extinto lobo que está ahí arriba, pues imágenes habituales en Andújar. Y vamos a seguir con este bichito, que es la razón de ser de Andújar. A día de hoy, a nivel turismo, ecoturismo, turismo de naturaleza, en la siguiente nos podremos hacer una idea mejor de por qué. Pues fijaros, el lince fue un animal que lo pasó muy mal, muy mal. Ahora no os voy a explicar la historia, pero sí, a modo de resumen, veis ahí en esa gráfica que llegó a haber menos de 100 linces. Es el bicho con mayor recuperación. Yo creo que no ha habido una especie en Europa jamás que haya recibido tanta atención. Es verdad que era el felino más amenazado del planeta, no ya de Europa, ¿vale? Pero a día de hoy podemos estar hablando de casi 800 linces, cuando hubo un cuello de botella brutal en esos, no llegaba ni a 100, ¿no? Bueno, pues de esos 800 linces, que antes estaban por toda la península ibérica, o casi toda, y que se fue reduciendo la mancha tanto, que quedaron unos poquitos en Doñana, fundamentalmente, y en algunos sitios de Sierra Morena. Bueno, pues en Andújar hoy es donde vive, junto con el Parque Natural también de Cardeña y Montoro, que está colindando con Andújar, donde vive la mayor población de lince ibérico. Fijaros, en estimaciones de hace un par de años, 351 ejemplares en la zona de Sierra Morena andaluza, que es lo mismo que decir prácticamente Andújar y el Parque de Córdoba. Andújar está en Jaén, ¿vale? Y la siguiente población en número, y porque no caben más. Hay un limitante que son las carreteras, que desgraciadamente ya sabéis lo que les pasa a los linces cuando se quedan sin territorio y tienen que cruzar la carretera para seguir dispersándose. Bueno, pues seguramente ese tamaño, 94, 90, no más de 100, seguramente sea el tamaño que admite Doñana hoy en día como espacio natural. Es que no caben más, los hemos encorsetado, ¿no? Desgraciadamente. Pero bueno, hay otras medidas que se pueden corregir, pero no es el caso. Como digo, casi 800 linces, afortunadamente, aunque esa foto es de Doñana, de la derecha, nosotros eran de Andújar. Vamos a ir avanzando y vamos a hacer una parada muy rápida en el Parque Nacional de Doñana, que como veis, ya hemos llegado al mar, aunque es Atlántico, no es el Mediterráneo, pero sí está asociado a la gran biodiversidad mediterránea, ¿no? de la península. Esa es una imagen de la marisma, de la marisma del Rocío, en este caso, de la marisma más grande que hay allí. Una imagen típica de Doñana, pero no solo es eso. Doñana, vamos a ir viendo, tiene 4 ambientes. Me voy a centrar solamente en fotos muy rápidas y en 5 minutos termino, porque además creo que ya, aunque hemos empezado un poquito más tarde, pero para cumplir la hora. Doñana, como digo, puedes pasar a la siguiente. Es el gran humedal, que es por lo que se conoce, ¿no? Hemos empezado en la alta montaña del Cerro Guadarrama, vamos a acabar al borde del mar y en un humedal, ¿no? Es un humedal espectacular. Hay una cosa muy curiosa, fijaros, lo apuntaba antes José Luis y Antonio lo va a explicar mejor porque además es uno de los que lo hace. Fijaros, en la leyenda he marcado ahí los centros de visitantes, centros de interpretación, ¿vale? Si os fijáis, todos están fuera de la mancha verde. Todos, ¿vale? Es una estrategia muy buena como parque nacional y es evitar que la gente entre en el parque. Cuando uno va a visitar el Parque Nacional de Doñana y va a los centros de interpretación, realmente no pisa Doñana, lo que es Doñana como parque nacional. Sí está en el parque natural y lo que es el entorno de Doñana. Pero
bueno, tampoco pasa nada. Va a haber lo mismo, el mismo paisaje que al otro lado de la raya, ¿no? Y solamente se puede entrar en el parque con esas concesiones mediante la ruta sur, que son los camiones grandes de 4x4, también algunos hacen la ruta norte, o que van a ver los ambientes que voy a comentar ahora, o la ruta norte, que sale del Rocío, que es esa aldea del Far West, ¿no? que está ahí en Almonte, en Huelva, y que recorre la parte norte, que es sobre todo donde están los pinares, y es donde más lince hay y donde más papeletas a la hora de conseguir o intentar ver el lince. Y Antonio, pues una empresa autorizada por el Parque Nacional para realizar esas rutas, que son las que hacemos en 4x4, ¿no? Un sitio espectacular. Bueno, vamos a avanzar. Como anécdota quería comentaros lo de los centros de visitantes. Y aquí veis, bueno, podemos ir avanzando. Aquí he hablado del Parque Nacional y el Parque Natural y un poco los paisajes, ¿no? El paisaje en la anterior, creo, no sé si es anterior o, ¿vale? Aquí los cotos, ¿vale? Que son los bosques de pinar, sobre todo, que es la vegetación de monte mediterráneo. Doñana es muy planito, hay muy poco desnivel, inapreciable, ¿vale? En función de ese desnivel, sobre todo de la umbría y de la solana, y de si el suelo por debajo es impermeable o no, porque hay un gran acuífero, también ahí debajo, pues hablamos de monte blanco o monte negro, como tenéis y como la presentación la vais a recibir, no me voy a detener mucho más, ¿no? En la siguiente, estos bosques, que son pinares, sobre todo de pino piñonero, con sabina y con lentisco. Los lentiscos son esos arbustos verdes grandes que veis debajo de los pinos, y ahí es donde le encanta al lince echarse a dormir la siesta, y donde nosotros no le vemos, pero él nos ve, seguro, hasta que le da la gana de salir, y entonces nos regala esos momentos en la naturaleza impagables, ¿no? Porque le gusta, sobre todo en verano, tumbarse en esos caminos de tierra, que es arena de playa, que veis a la derecha en el centro de la foto, porque se está más fresquito también, ¿eh? Entonces, antes de su actividad nocturna, porque es un animal nocturno, pues le gusta mucho caminar. De eso, José Carlos es un gran experto y algo apuntó el otro día sobre los rastros que dejan en esa arena de playa, que son los caminos, ¿no? De tumbarse. Y también os digo, cuando hay suerte de ver un lince, normalmente, mientras no le quites la comida, se va a llevar bien contigo, con lo cual se deja ver con comodidad, ¿no? Y es un espectáculo. Bueno, ahí tenéis un paisaje de la Vera, que lo vais a ver mejor con las fotos que vienen a continuación, que sería, la Vera es la transición entre el bosque y la marisma. Ese paisaje abierto, que es esa foto de ahí arriba, que tanto le gusta a los ciervos cuando salen al caer la tarde, que salen ahí a comer. La Berrea, que es otro espectáculo en Andújar, en Monfragüe y en Doñana, la Berrea del ciervo. Y en el caso de Andújar y en el caso de Doñana, también la ronca del gamo, ese gran desconocido que además se ha coordinado muy bien con el ciervo para que sea justo la semana después. Lo tienen muy bien estudiado los bichos. Bueno, esta es una foto que hay un mochuelo ahí en el centro, cuesta ver, ¿eh? No sé cómo está José Luis ahí. Está justo en el centro un mochuelo, ahí está, ¿vale? Sobre unos tocones, las raíces que se dejan ahí, porque son muy buenos lugar para que críen conejos, para que como protección para otros animales, en fin. Bueno, vamos a pasar a las siguientes. Aquí no me voy a detener mucho porque es la parte acuática de Doñana, pero que es la marisma, que es muy importante, por supuesto, pero lo vais a ver mejor en las fotos. La marisma es una gran superficie que se inunda o no, depende del acuífero sobre todo, ¿no? Y que, bueno, pues tiene esos brazos, esos caños que los va comunicando, y que hablamos de caños, de brazos, de lucios. Bueno, un sitio espectacular y que nos permite esas fotos que puse al principio y que ilustran esta, ¿no? Ahí tenéis una imagen. Esas manchas de abajo no son nubes en la orilla del mar, sino que es el siguiente ecosistema, que son las dunas. Otro de los ecosistemas que solo se pueden ver con la ruta sur. Esa playa, la playa de Castilla, son 35 kilómetros desde la desembocadura del Guadalquivir, es el río que está ahí, 35 kilómetros salvajes hasta Matalascañas, que es la primera población. Son 35 kilómetros, la playa de Castilla, la playa más larga y virgen que hay en Europa. Otro recurso muy potente. Bueno, aquí vamos a pasar por encima porque son las formaciones de las dunas, que son dunas fijas, y hay dunas móviles, que se comen literalmente poco a poco el pinar, y luego también hay dunas fósiles, como las del Asperillo. Ya digo, no solamente el lince, hay unas cosas espectaculares en Doñana.
Y luego el animal más importante de Doñana, ¿cuál pensáis que es? 10 segundos de chat y con esto terminamos. El Va a animal ser más el importante de perro. Doñana. Va a ser el ¿Quién se perro. anima? El flamenco, el lince. Yo voto por perro, Alfonso. Por el perro, puede ser también. El caballo Bueno, pues rociero. el caballo rociero y el caballo arismeño, no está mal, también es importante. Bueno, vamos a ver el animal más importante. Ese que apunta José Carlos es el que más influye, y Blanca, que es el hombre, sin duda, pero el más importante es ese de ahí, ¿vale? Es el conejo. Sin ese no existirían los que vienen a continuación. Sin ese no existiría ni lince ni águila imperial, por ejemplo, entre otros muchos animales, ¿no? El conejo es el animal más importante, es la base. En la gran migración hablábamos del ñu. Bueno, pues aquí tenéis a nuestro animal ibérico por excelencia, que es el conejo, si me permitís la broma, pero bueno, que realmente tiene su importancia trófica, ¿no? Bueno, pues yo creo que con esto vamos a terminar, y estas son imágenes de Doñana para concluir esta charla sobre una aproximación a los parques nacionales y sobre todo a la biodiversidad que tenemos en España, y que Doñana, pues fijaros, además estando donde está, también está muy influenciada por las rutas migratorias de las aves terrestres y las aves marinas. Un espectáculo, Doñana, ¿no? Sí, señor, un espectáculo. Si entráis en YouTube tenéis, se me ha olvidado poner uno, ¿no? El taller del lince es una maravilla. Hoy no está Manuel Sosa conectado, pero lo hace Manuel Sosa, que vive en la Marisma, vive en Coria del Río, sevillano como yo, y hace un taller precioso por el Parque Natural, que es donde se puede andar, y miraros el vídeo, son 3 minutos preciosos. La berrea de Monfragüe y después Doñana, hay muchos vídeos, muchos de linces de los safaris. Pero ahora que han nombrado el Parque Nacional de Guadarrama y los lobos, estos días, no sé por qué, hay muchas entradas en un vídeo muy corto. El primer vídeo que colocamos, creo que fue el primero o el último del año, el primero, que es Los lobos en Guadarrama. Solemos ir a verlo y es en una finca privada también, donde Alfonso ha enseñado la foto y se ve perfectamente una manada de lobos tranquilamente al sol, con los telescopios, una maravilla de vídeo. Ya que estamos, mañana a las 12 vamos a hablar con Alfonso de un tema muy importante, pero eso es en Instagram Live. Vamos a hablar de... 11:30, ¿no? A las 12. 11:30. A las 12, 12, vale. 12. Vamos a hablar de cómo será el nuevo turismo que nos viene ahora. Ya he adelantado algunas cosillas, sobre todo para las agencias, conectaros, simplemente tenéis que entrar en Instagram, si no nos seguís, seguirnos, y tendremos una charla, dos viajeros, dos viejos ya viajeros como Alfonso y yo, de todas las charlas que hemos hablado de tantas veces, tantas crisis, tantas cosas que han pasado, pues vamos a explicar un poco cómo serán a partir de ahora los viajes. Por la tarde viene Antonio Lancho, venía genial porque Alfonso nos ha hecho una visión más estudiada, entonces vamos a ir a ver un viaje más antropológico y solo en el parque. Vamos a hablar del hombre, del rocío, ¿no? De la fiesta del rocío, de cómo influye en el parque. Vamos a hablar de las entradas al parque, de por dónde se entra y cómo se entra y los diferentes hábitats que nos vamos a encontrar, pero sobre todo vamos a tener una charla de personas, ¿no? De una persona que ha crecido y que ha visto crecer el parque, porque yo creo que si esa proyección de la infancia de Antonio y de su madurez se proyectara en todos los parques nacionales, encontraríamos muchos Antonios, muchos Vítor en Asturias, muchos Juanjos en Monfragüe que nacieron en el parque, se criaron en el parque y tanto están haciendo esos guías locales por la biodiversidad. El viernes acabo yo con los grandes primates y el sábado un extra porque viene a hablarnos de armas de viajeras, una viajera empedernida, Marta Sasol, reportera de Antena 3, de los informativos de Antena 3, viajera que ha viajado con nosotros. Era Martita porque es muy pequeña y la conocemos desde hace muchos años y viene el sábado por la mañana, que no trabaja, a las 12 para hacer un Instagram Live. Y después la que teníamos para hoy, Indonesia, la hemos pasado el lunes. Pero os adelanto también, la semana que viene
los temas que vamos a hablar. Va a venir Alfonso Palazuelos para hablarnos de Polonia, que lo habéis pedido vosotros. Va a venir, importantísima esta charla, el jueves viene un director de cine, una persona que ha viajado con nosotros por todo el mundo y que en estos momentos es el director de la 2 de Televisión Española, Samuel Martín Mateos, y nos va a hacer, sé que está por ahí María Urquijo y se va a poner a dar saltos de alegría, nos va a hacer viajes de cine, nos va a explicar 4 o 5 viajes de cine y para mí, aparte que es un buen amigo y nos une Alfonso a todos los que formamos Eco-Wildlife, una amistad grandiosa con él, pero su visión, ha dirigido también 2 películas y nos va a hacer una edición de esos reportajes, esos documentales que podemos ver en la 2 y que ahora afortunadamente él dirige y esperemos que le vaya muy bien. Y después vamos a hacer, solo nos queda el viernes de momento libre porque vamos a hacer otra que nos habéis pedido, que es el famoso recorrido que hacemos Navarra-La Rioja, el Parque Natural de las... Ay, Alfonso, ayúdame, que se me fue. Navarra. Navarra, de las Bárdenas Reales, para acabar en el Museo de la Evolución Humana en Burgos y en Atapuerca y en Burgos. Ese va a ser probablemente el miércoles o el jueves. Y ahora está todavía ahí tremolando o temblando la ruta de Washington Irving entre Sevilla y Granada, o hacer otra internacional, dependerá de vosotros porque hasta mañana va a estar colgado el programa y ya mañana os informaré. Entonces, os espero mañana, como os he dicho, a las 12, Alfonso hablándonos de cómo serán los viajes después del coronavirus y el sábado, Marta Sassot hablándonos de las armas de una viajera como ella por todo el mundo. ¿Vale? Y otra cosa importante, sobre todo para las agencias, ya están todas las salidas, no solo los de parques nacionales, sino todas las salidas nacionales ya están colgadas en la web. El 90% de ellas ya con el programa, con fechas, porque sí que confiamos en que esto va a empezar a abrir ya a partir del mes de junio y que la recomendación va a ser quedarnos cerquita. Entonces hemos hecho un calendario de salidas especiales. Pero os adelanto, vamos a salir cada lunes a Canarias y vamos a salir todas las semanas a parques nacionales y vamos a ir intercalando los parques nacionales. En concreto, y va a haber una de esas rutas probablemente en el mes de julio, si podemos salir, que va a hacer triplete, es decir, va a intentar reunir el B5, que es uno de los viajes más bonitos que hacemos, desde Asturias en el norte hasta las Orcas en el sur. Mañana hablaremos de ese viaje, ese reino del lince con orcas que he adelantado hace un momento y lo vais a ver.